Y ya estamos de vuelta aquí en Supermanzana 21 en Ser y Salud y está con nosotros la ginecóloga adorada Yudeisy Olivera, que nos trae un tema de verdad fantástico, que es la primera visita al ginecólogo. Yudeisy, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, feliz Día del Amor. Igualmente, muchas felicidades a todos por el Día del Amor y la Amistad. Así es, del amor y la amistad. Y miren qué importante es ir al ginecólogo en estos días, ¿eh? Así mismo, esta es una pregunta muy frecuente que todas las mamás hacen. ¿Cuándo llevar por primera vez a mi hija al ginecólogo? ¿O cuándo es la primera visita al ginecólogo? Bueno, lo ideal es que la primera visita al ginecólogo sea cuando se producen los primeros cambios de la pubertad. Que la pubertad no es más que la aparición de los caracteres sexuales secundarios, es cuando se pasa de la niñez a la adultez y se alcanza la capacidad sexual plena. En esta primera consulta al ginecólogo debemos evaluar el desarrollo precisamente de los caracteres sexuales, es decir, el desarrollo del vello púbico, el desarrollo del vello de la axila, cómo se están desarrollando los genitales y cómo va el desarrollo precisamente de las mamas. Es importante también aquí crear un rapport entre el médico y la paciente y hablarle sobre su primera menstruación, cómo va a ocurrir esa primera menstruación, cuánto tiempo va a durar esa menstruación, cada qué tiempo, que generalmente la menstruación tiene un promedio de duración de 5 días, de 3 a 5 días, y sucede cada mes. Ok, entonces también explicarles cómo usar la toalla íntima, cada qué tiempo se debe cambiar esta toalla íntima, que se debe cambiar como mínimo cada 4 horas. Ok, entonces en esta primera consulta también se le pregunta a la paciente si ya ha tenido relaciones sexuales, precisamente, que lo ideal es que la niña acuda al ginecólogo antes de sus primeras relaciones sexuales. Se le explica los métodos anticonceptivos, es decir, se le da orientación, cuántos métodos anticonceptivos existen, la importancia de usar el preservativo, que es el único que te va a proteger de las enfermedades de transmisión sexual, y los otros métodos anticonceptivos junto con el preservativo que te protegen también del embarazo, ya que el embarazo en la adolescencia aumenta mucho la morbimortalidad, es decir, hay mayor riesgo de morbimortalidad durante la adolescencia y el embarazo. Sí. Es muy importante, como dices, en la primera etapa, que alguien nos explique, ¿no? Porque también como papás a veces nos da un poquito de pena explicar algo que ni siquiera sabemos bien, entonces pues nos quitas hasta un peso de encima al llevar a nuestros niños, aunque ya son adolescentes, pues a la primer consulta. Por supuesto, en esta consulta también hacemos un examen físico. Primero realizamos la historia clínica, donde vamos a indagar sobre los factores de riesgo, los antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares. Entonces después ya se hace el examen físico ginecológico, que es donde se examina los genitales externos, es decir, los labios mayores, menores, el introito vaginal, el himen, la uretra. Entonces, en el caso de que ya la adolescente haya tenido relaciones sexuales, sí se coloca el espejo y se aprovecha para realizar el Papa Nicolau, que ya se debe realizar ya después que comienzan las relaciones sexuales cada año, y se realiza el tacto vagino-abdominal. Ok, qué importante es, y sobre todo, yo creo que lo más interesante de esto es que tenemos a una doctora, una ginecóloga mujer, y a veces las primeras visitas al ginecólogo pues sí dan un poquito de cosita, ¿no? Llevarlas con un hombre, para muchas mamás, sobre todo en México, que somos tan especiales, ¿no? Y hace poco tú nos platicabas cómo hay que tener ese tacto, sobre todo cuando están tan chicos, porque no dejan de estar chiquitos, están entrando a una etapa, pues prácticamente de niños a adultos, ¿no? Claro, es la adolescencia. Ya después que se realiza esta primera visita, ya las visitas deben ser de forma anual, es decir, cada año la adolescente debe ir al ginecólogo. Otro de los motivos de consulta o que visitan por primera vez al ginecólogo son precisamente algunas afecciones como el flujo vaginal tan frecuente. Entonces, en esta consulta también se le debe explicar cómo debe ser el aseo, es decir, la higiene de los genitales, porque precisamente las infecciones vaginales, la causa más fundamental es la falta de higiene o la no adecuada higiene. Entonces se le explica lo importante que es el aseo de adelante hacia detrás, nunca de atrás hacia adelante, ya que uno de los gérmenes más frecuentes durante la infección vaginal es la Escherichia coli, que normalmente vive en el intestino, y cuando hay mala higiene, entonces la Escherichia coli
emigra hacia la vagina y entonces se producen las infecciones, se produce un flujo amarillo, fétido, y entonces por eso le explicamos lo importante que es el aseo. Ok, bueno, y aparte del aseo, también recuerde que, como dice Yudaisy, en este momento en donde uno se prepara también para la menstruación y demás, pues también se prepara para los dolores y demás. No hay que tomarse cualquier pastilla, y menos cuando se está menstruando. Y ahí, pues ojalá que más adelante, porque el tiempo ya prácticamente se nos terminó, luego nos hables de esos dolores. Sí, precisamente otra de las causas es la dismenorrea, que es el dolor con la menstruación. Entonces, eso es una de las visitas frecuentes en el ginecólogo, la dismenorrea. Otro es los trastornos menstruales o las menstruaciones abundantes, o la menorrea también es otra de las visitas frecuentes al ginecólogo, y entonces por eso la mamá lleva a la niña al ginecólogo, y ahí entonces es donde lo tratamos. Yudaisy, muchísimas gracias, qué tema tan interesante, y ojalá que sigamos con este tema, ¿no? Que es la menstruación, la primera menstruación, cómo la vamos a abordar y cómo la vamos a pasar, porque de verdad que como mujer es bien difícil cuando uno está chiquito y de repente te cae Andrés, el que llega cada vez. Muchísimas gracias, Yudaisy. De nada, es un placer estar acá con ustedes, y muchas felicidades a todos los televidentes por el Día del Amor y la Amistad. Bueno, pues nos vamos a un corte y volvemos con más aquí en Supermanzana 21, así que no se muevan.